Un cordial saludo y sea bienvenido a este espacio de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Yo soy Regla Abreu Gainza y lo invito a que me acompañe durante los próximos minutos a hacer un recorrido por los principales hechos que fueron titulares en el mundo esta semana. Soldados del batallón nacionalista ucraniano Azov atacaron efectivos rusos durante la tregua anunciada para la salida de civiles. Desde Moscú, Odette Díaz Fumero con el reporte. El Ministerio de Defensa de Rusia denunció que este 3 de mayo los soldados del batallón nacionalista ucraniano Azov, cercado en la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol, aprovecharon la tregua anunciada para la salida de civiles con el fin de retomar posiciones de fuego. Fue declarado un alto el fuego cuando fue necesario evacuar a los civiles del territorio de Azovstal. Los del batallón Azov se aprovecharon de este alto el fuego. Se aprovecharon las Fuerzas Armadas de Ucrania que se encuentran en el territorio de la planta. Salieron de los sótanos, tomaron posiciones de tiro en los edificios de la fábrica y ahora las unidades del ejército ruso y las milicias de la República Popular de Donetsk, usando artillería y aviones, comienzan a destruir estas posiciones. Antes de esta nueva oleada de enfrentamientos entre el sábado y el domingo pasados, un total de 126 personas fueron evacuadas de la acería Azovstal y de las casas cercanas. Según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso, gracias a la evacuación realizada por iniciativa de Moscú para rescatar a los civiles retenidos en el lugar por nacionalistas ucranianos, el 30 de abril salieron 25 personas de las casas cercadas a la planta y el 1 de mayo otras 21 que se encontraban en la instalación. Las 46 decidieron de forma voluntaria quedarse en la autoproclamada República Popular de Donetsk. Otros 80 civiles retenidos en la acería por los nacionalistas fueron rescatados también este 2 de mayo, a los que se les proporcionó alojamiento, comida y la asistencia médica necesaria. La entidad castrense rusa reveló que de los últimos evacuados, 11 prefirieron mantenerse en territorio de Donetsk, mientras otros 69 civiles decidieron viajar hacia el territorio controlado por las fuerzas de Kiev. Estos últimos fueron entregados a representantes de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja para su traslado inmediato en un convoy con dirección a la ciudad de Sarpozy, cuya seguridad es garantizada por las Fuerzas Armadas de Rusia. Desde Moscú, Rusia, Ariel López y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, abordó en entrevista exclusiva con Prensa Latina asuntos medulares del panorama político actual en Latinoamérica. Veamos los detalles. En los últimos 3 años, varios países en Latinoamérica retomaron la senda del progresismo. Acerca de esta nueva etapa, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ofreció sus reflexiones a Prensa Latina. Creo que la experiencia de los gobiernos conservadores, especialmente del 2016 al 2019, fue nefasta, que la región no solamente dejó de crecer, sino que aumentó el número de pobres y la inequidad en la distribución del ingreso. Eso, de hecho, lleva a la gente a pedir un cambio. Lo salvó la campana de la pandemia. Durante este tiempo, pues, la gente estaba más preocupada por su propia supervivencia que por los temas políticos. Pero ahora que estamos volviendo a respirar, la gente se da cuenta que el péndulo está volviendo a bajar desde los gobiernos de derecha, que hicieron un discurso de un falso nacionalismo, un populismo fiscal, un populismo punitivo. Eso es rechazado por la gente y por eso soplan vientos progresistas en la región. Colombia y Brasil están a las puertas de sus comicios presidenciales. Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente, encabezan las preferencias electorales. Por supuesto, si no hay zancadillas, porque en el esquema de polarización ideológica que se está viviendo en el mundo, pues todo vale, es la ley del todo vale. Y tanto en Colombia como lo que sucedió en el Brasil, cuando el juez Moro prácticamente secuestró judicialmente a Lula para que no se pudiera presentar a las elecciones, esas circunstancias desafortunadas que son como reacciones repentinas de los sistemas y del establecimiento, pues no se pueden descartar. Por eso hay que estar muy alertas, porque aquí hay una actitud muy defensiva
especialmente los sectores partidarios del statu quo, tanto en Colombia como en Brasil. La mayor parte de las leyes del país son leyes contra el interés general. Más que ganar Petro, yo creo que gana un proyecto de país. En este país duramos muchos años, más de 50 años, en los cuales los sectores de izquierda y los movimientos sociales no se podían expresar libremente porque había una lucha armada que confundía a los electores y que era utilizada además por los enemigos de la izquierda para estigmatizar el voto de la izquierda. Yo creo que por primera vez vamos a tener unas elecciones en las cuales no hay posibilidad de que estigmaticen la izquierda o la confundan con el proselitismo armado, y allí están unos sectores que no se sienten representados o no se han sentido representados en el poder en los últimos años, que van desde campesinos, afrodescendientes, mujeres, desmovilizados de la guerrilla. Es decir, hay todo un país. Yo diría que las elecciones en Colombia son tan importantes porque no es un problema ni siquiera si gana la izquierda o la derecha, sino si gana un país que se quiere quedar al costo que sea y un país que quiere cambiar. Pero sí creo que sería importante para Petro hacer acuerdos de gobernabilidad, es decir, llamar a colaborar en su gobierno a todos los que puedan aportar realmente a un buen gobierno sin perder sus metas sociales y sus metas, como por ejemplo reactivar los acuerdos de paz de La Habana, seguir las negociaciones con el ELN, hacer ajustes en el modelo. Hay que hacer ajustes en el modelo, nosotros no podemos volver al modelo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que construir un modelo solidario distinto. La implementación integral del acuerdo de paz y la posibilidad de un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional son desafíos para las futuras autoridades de Colombia. El principal pecado que cometió este gobierno es que puso en modo avión los acuerdos de paz. Se opuso resistencia a que se creara la justicia transicional, que hoy día ya es una realidad aceptada internacionalmente. Se opuso a las curules de paz para las víctimas. Y yo diría que hay tres aspectos en los cuales es imperdonable la inacción de este gobierno, que tienen mucho que ver con los acuerdos de paz de La Habana. El primero es tierras. El primer punto de los acuerdos de La Habana tiene que ver exactamente con el tema de la repartición de tierras. Este país se ha enfrentado desde su época a la independencia porque no hemos sido capaces de solucionar el problema de las tierras. Ese tema fue abandonado por este gobierno. El segundo es el tema de la sustitución social de cultivos. Aquí no podemos a las malas quitarle a los campesinos cocaleros su única fuente de supervivencia. Se diseñó un programa que estaba en los acuerdos de paz, a través del cual la gente voluntariamente podía recibir un beneficio para sustituir sus cultivos ilícitos. Ese programa quedó en stand-by. Y en tercer lugar, el tema de las víctimas. Si alguna cosa por destacar tiene el acuerdo de paz de La Habana, es que por primera vez, respecto a otros acuerdos que se han firmado en este país, el referente ético son las víctimas, no los victimarios. Aquí no se trata de ver cómo salimos del problema de los victimarios, que por supuesto tienen que tener garantías, condiciones de supervivencia, en eso estamos de acuerdo, pero los acuerdos de La Habana esencialmente tienen un destinatario que son 10 millones de víctimas que quedaron en este país del conflicto armado. Eso también fue abandonado por este gobierno. Así es que yo espero que se reactive los acuerdos de La Habana y que se continúe con las negociaciones con el ELN, porque la pieza fundamental que le falta a este país para completar lo que podríamos llamar una propuesta de paz integral son los acuerdos con el ELN. Cualquiera que tenga un conocimiento más o menos exacto de lo que está pasando en este país sabe que el ELN ya tiene presencia en 80 o 90 de los municipios que antes tenían las FARC. Si nosotros no hacemos la paz con el ELN, lo que vamos a tener antes de 5 años es un nuevo conflicto nacional de unas características mucho más dolorosas en términos humanitarios que las que vivimos en este momento. La UNASUR, en el actual contexto político regional,
podría retomar su camino interrumpido. Es verdad, nosotros estamos trabajando en un grupo, digamos, de amigos de la integración, porque lo que hay que decir es que el concepto de integración no es el mismo que tienen los sectores de derecha, que como lo demostraban para ellos la integración es un problema ideológico, es un problema de estar todos los que piensan igual defendiendo una relación hegemónica con los Estados Unidos, porque en eso consiste para ellos la integración. Para nosotros la integración es un tema de construir región, es un tema de ciudadanía, es un tema de infraestructura, es un problema de compartir políticas públicas sociales, y en esa dirección pues se ha creado un grupo estratégico que va a explorar el camino de que no son necesariamente excluyentes, de reactivar UNASUR y de hacer un proceso de convergencia de los procesos subregionales de integración que hoy día están funcionando. En el tema de UNASUR concretamente, de los 12 países que integraban originalmente UNASUR, pues hoy día hay 7 que estarían dispuestos a reactivar UNASUR. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Chile, estoy hablando del Perú, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Guyana, estoy hablando de Surinam, y podríamos estar hablando, si nos va bien en las elecciones, de Brasil y de Colombia. Así es que tendríamos prácticamente una UNASUR totalmente renovada y con una virtud, y es que UNASUR nunca fue un organismo ideológico. Cuando yo estuve secretario de UNASUR había discusiones políticas, por supuesto, que tiene que haberlas en un organismo de integración, sobre la paz, sobre los derechos humanos, sobre la soberanía, sobre los bloqueos. Había discusiones políticas, pero no eran discusiones ideológicas, no nos enfrentábamos ideológicamente. Entonces yo creo que se necesita un organismo que actúe como un escenario político y no necesariamente ideológico, y que simultáneamente desarrolle políticas sectoriales relacionadas con salud, con educación, con una forma de lucha contra el problema de las drogas que sea muy propio nuestro, en fin, como lo que es o era UNASUR. La integración en Latinoamérica fue un sueño de muchas personas a lo largo de la historia, y la región vuelve a acariciarlo. Mira, nunca había sido tan importante la integración como en esta época de la pandemia, y nunca habíamos estado desintegrados como hemos estado en los últimos 5 años. El hecho de que en América Latina se hayan registrado el 32% de los fallecidos por el COVID-19, cuando somos apenas el 8% de la población mundial, es una clara denuncia de cómo abandonamos el sistema de salud, y ustedes los cubanos sí que nos pueden dar lecciones a nosotros de lo que es un buen manejo de la salud pública, cómo abandonamos el tema de la salud, abandonamos el concepto de la producción de salud como bien social. En fin, es una reflexión muy profunda y muy dolorosa de cómo es de importante la integración, pero la integración que nosotros queremos, que es el de actuar como un gran país de 1.000 millones de personas. Desde Colombia, para Prensa Latina Televisión, el camarógrafo Joel Ramos y Odalis Troya. La agencia de noticias Prensa Latina tiene diversos servicios que serán de su interés. Contamos con un servicio de corresponsalía con más de 150 periodistas ubicados en todo el mundo. Poseemos también una página web con más de 200.000 visitas diarias. Un amplio servicio fotográfico con imágenes del acontecer actual y un extenso archivo con más de 5 millones de imágenes desde hace 50 años. Prensa Latina posee un sello editorial, la mayor casa de publicaciones periódicas de Cuba, donde destacan negocios en Cuba con información y análisis sobre la actualidad económica nacional e internacional dirigida al sector empresarial. O el Habana Reporter, especialmente diseñada para los lectores de habla inglesa sobre el acontecer en la isla y el resto del mundo. Contamos con un departamento de radio, multimedia
y la casa productora de televisión que realizan programas informativos, coberturas noticiosas, publicidad, documentales y mucho más del mundo audiovisual. Es Prensa Latina, todo un universo informativo al alcance de sus manos. La Embajada de Argentina en Cuba, de conjunto con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, tuvo como iniciativa rendir homenaje al gran futbolista Diego Armando Maradona, a quien unieron fuertes lazos con la mayor de las Antillas. Amor de ida y vuelta, así es definida la amistad entre el astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona y Cuba, que ahora queda perpetuada con esta placa conmemorativa que es develada en las instalaciones del Combinado Deportivo 19 de noviembre en Quinta y 60, municipio de Playa. El amor por Cuba lo definen algunos con frases que hoy resuenan como una lección de vida. La verdad es que muchísimos de mi generación y particularmente yo elegimos Cuba. Y Cuba, al cabo de estos 60 años, 62, nunca nos ha defraudado. Tampoco defraudó la mayor isla de las Antillas al astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Una amistad entrañable que duró hasta el deceso del Pelusa, quien admiraba profundamente a los cubanos y al proyecto revolucionario de Fidel Castro. Me parece que Diego, en cierta manera, representa muchas de las cosas que es Argentina. Y me parece que unía mucho, Diego, a lo que son los dos pueblos, a lo que es Argentina y a lo que es Cuba. Para homenajear al crack y a su relación con la isla y con Fidel, la Embajada de Argentina en La Habana, de conjunto con el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, colocó un mosaico realizado por la artista de esa nación suramericana, Hilda del Valle. Quiso también la historia que Diego Armando Maradona, después de aquel mundial en el 1986, pues concretara ese encuentro acá en Cuba y esa amistad también con nuestro comandante en jefe. Una amistad que es precisamente esa amistad que se consolida entre los pueblos de Argentina y Cuba y que ellos lo expresaron en personas, en carne y hueso. Durante el acto también tuvo lugar una donación de balones a los niños que se forman como futbolistas, quienes hicieron una demostración de las habilidades adquiridas en el dominio de la esférica. Lo que puedo contar de Diego es que era un ser humano maravilloso. Fue un jugador incomparable y eso lo vimos todo y lo pudimos apreciar todo. Pero cuando uno se acerca a esos grandes nombres, uno tiene mucho miedo. ¿Qué vamos a descubrir detrás de ellos? ¿Cuál será su comportamiento? ¿Cuál será su manera de tratarme? ¿Cómo tratará a la gente que está a su alrededor? Y fueron semanas y semanas en un mundial y después semanas y semanas en el otro mundial. Y créanme que Diego era más bueno que el pan. La obra develada recrea la imagen de Maradona mientras fumaba un habano, con una gorra verde olivo, obsequiada por el comandante en jefe, de quien dijera el 10. Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión. La fiesta religiosa de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, fue celebrada esta semana por el pueblo sirio. Desde Damasco, nuestro corresponsal Fadi Maruf tiene los detalles. Los sirios recibieron con alegría la fiesta religiosa de Eid al-Fitr, que marca el fin de Ramadán, mes del ayuno musulmán, en la que aún conservan sus rituales sociales y religiosos marcados por la tolerancia y la reconciliación. Los mercados de esta capital y de otras ciudades se llenan de luces y vida, donde los sirios, aunque menos que años anteriores, compran sus habituales dulces y regalos por esta ocasión. La difícil situación económica resultante de la guerra y del asfixiante bloqueo no han impedido la alegría de los niños que pudieron disfrutar en los parques de diversión instalados en las principales plazas. En la misma mezquita usada a principios de la guerra como plataforma para atizar el odio y la división entre los sirios, el mandatario Bashar al-Assad efectuó rezo del Eid en medio de oraciones y llamados por la unión, el perdón y la tolerancia. El gobernante fue recibido por los fieles en una escena que no esperaban los enemigos de esta nación.
De igual manera, el ministro de Defensa y altos mandos del ejército visitaron a los militares en las líneas del frente y los heridos en los hospitales, así como colocaron ofrendas florales en los cementerios de quienes dieron sus vidas para hacer posible la celebración de esta fiesta en un ambiente de seguridad y estabilidad. Desde Damasco, Siria, reportó Fadima Rauf, corresponsal de Prensa Latina. Novena Sinfonía es el nombre de la exposición que por estos días se exhibe en el Museo de la Diversidad del Diálogo de Tokio. Lianet Cruz Pareta, nuestra corresponsal en Japón, tiene los pormenores. Novena Sinfonía es el nombre de la muestra fotográfica que exhibe hoy el Museo de la Diversidad del Diálogo de Tokio, una fascinante experiencia sensorial protagonizada por el coro Manos Blancas de Japón. La exposición, distribuida en 8 salas, combina fotografía, música y luces para atrapar al público en el mundo de sensaciones alrededor de la célebre pieza de Beethoven, interpretada en esta ocasión por niños con discapacidades físicas. Desde el 2017 he estado involucrada en todas las actividades del coro Manos Blancas. En uno de los ensayos observé una estela de luz luego de uno de los gestos de los niños y de ahí surgió la idea de este proyecto. Los jóvenes intérpretes utilizaron guantes blancos con luces incorporadas y la fotógrafa japonesa Mariko Tagashira capturó el rastro fluorescente de los movimientos. Me preocupaba si podría transmitir toda esa gestualidad y su significado a través de las imágenes fijas, pero al escuchar comentarios de la gente que vino a la exhibición me siento muy satisfecha. Creo que la idea se logró. En los cubículos oscuros del museo, las instantáneas cantan, e incluso quien desconozca la Novena Sinfonía o el lenguaje de señas, bien puede descifrar distintas emociones como el amor, la pasión, la euforia o la libertad del espíritu. Muchos de ellos no escuchan la música, pero lleva la música dentro del alma, lo sienten desde el corazón y está expresando el mensaje que lleva esa música tan noble y tan alegre. El coro Manos Blancas de Japón está inspirado en el programa de educación especial del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Su directora, la soprano Erika Colón, considera que el concepto curatorial de Tagashira recoge la esencia inclusiva y positiva de su formato. La obra alcanza su máxima expresión al espectador construir su propia fantasía espiritual a partir de lo que ve, escucha y palpa en diferentes momentos del recorrido. Al final, gesticula ante la cámara de Tagashira y su retrato dinámico engrosa la colección. La sinestesia lograda en el lugar garantiza una atmósfera apta para quienes, privados de algún sentido, merecen también la oportunidad de cantar a la alegría. Desde Tokio, Japón, Lianet Cruz Pareta, Prensa Latina Televisión. Y hasta aquí este resumen informativo semanal. Usted recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Prensa Latina y en Facebook como Agencia Prensa Latina. Yo soy Regla Abreu Gainza. Nos vemos la próxima semana.